Nothing changes. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Laura Gabriela Duré. Estamos acá con María Alejandra Casado en Montevideo, Uruguay, en un evento que se acaba de desarrollar estos 3 últimos días. Y bueno, la entrevista apunta a la persona común, a cómo es Alejandra Casado en la vida real, actual y pasada. No tanto del desarrollo de ella, sino de su vida, para que la gente común se entere quién es, cómo vive, cómo es Ale mamá, Ale hija, Ale novia. Bueno, la primera pregunta, van a ser una serie de preguntas así tipo ping-pong. Bueno, ¿quién es Alejandra Casado? Bueno, hola a vos y bueno, a todos los que estén del otro lado, que seguramente la entrevista está apuntada a gente que no me conoce. Sí. Y bueno, ¿quién es Alejandra Casado? ¿Cuándo? Ahora, en este instante. Sí. En este instante es medio difícil decirle a alguien que no me conoce, decirle quién soy ahora, ¿no? Pero bueno, soy una persona humana que está accediendo a una plataforma de conocimiento acerca de la vida y la está aplicando, ¿no? en lo más profundo de su vida particular. Entonces, se vive distinto. Entonces, decir quién soy es muy difícil porque es como que la identidad está muy desdibujada. Es como que es algo que cambia minuto a minuto y te redefinís todo el tiempo y bueno, y ya la gimnasia de esto es lo que venimos desarrollando hace 4 o 5 años atrás, entonces es como que ahora es natural eso. Y si vamos más al pasado. Más al pasado. A ver. Bien, ahí es más normal. Más normal. Ahí es más normal. ¿Dónde naciste? ¿Cuándo? ¿En qué barrio? Barrio de Palermo, Capital Federal, Argentina. Sí, barrio de Palermo. O sea, en realidad nací en lo que es Barrio Norte, en una maternidad que ya no existe, Pardo. Y bueno, pero siempre viví en Palermo. ¿Con tu familia? ¿De cómo se conformaba tu familia? Mamá, papá, una hermana y bueno, y alguna abuela siempre por ahí andando, ¿no? Ajá. Una abuela que en algún momento estuvo hasta mis 13 años y después ya falleció, o sea, esa fue la que estuvo en toda la infancia. Y después una abuela que de pronto viene por temporadas, de pronto se va con otra tía, pero bueno, que acaba de fallecer ahora el 8 de agosto. Ajá. ¿Y tu infancia? ¿Cómo era? ¿A qué jugabas? La primera parte de la infancia muy alegre, muy campanita, muy, no sé, debe ser la palabra que me decía mi papá, muy piscueta, ¿no? Que no sé lo que quiere decir, se lo tendría que preguntar. pero sí, era como que, bueno, hacía reír y bueno, y todo eso. Después cambió, después la cosa se puso un poco más heavy. Hacia la adolescencia ya terminó toda esa felicidad y ese jolgorio y empezó como una incomodidad con la adolescencia, ¿no? Pero hasta ese momento, súper feliz. Sí. ¿A qué te gustaba jugar? Mucho la maestra. Yo creo que he jugado más a la maestra que a ninguna otra cosa. Usando de pizarrones las paredes de mi casa, del patio. Y bueno, después en otro momento a mis hijas les hice pizarrones grandes. O sea, en la casa de mi mamá dejé pizarrones. Ajá. ¿Y algún compañerito de la primaria, compañera? ¿Noviecitos del colegio? Sí, también. Te adelantaste a la pregunta. Sí, tenía amores
amores de que vos lo veías y te gustaba, ese era el Claro. amor. Hasta ahí llegaba todo. Y por años te gusta un chico y después otros años te gusta otro y bueno, y así. ¿Y alguna compañera entrañable que hayas tenido en la primaria o en la secundaria que hoy recuerdes? Ah, lo que pasa que la persona que más me acompañó así en la infancia es una chica que después con el correr del tiempo no se pudo sostener esa relación, ¿no? Pero sí yo iba todos los veranos a su casa y ya tenía una pileta en su terraza y bueno, y disfrutábamos toda la tarde, me acuerdo. Eran de Chile, la familia era de Chile y Sandra se llama. Y yo creo que es la persona que más tuve de amiga, ¿no? Pero después eso se evaporó. Cuando crecimos se terminó. ¿Era de la primaria o de la secundaria? De la primaria, de la primaria, de la secundaria no tengo ninguna sola persona que me vea. No tengo ningún amigo que me haya quedado del secundario. Ninguno. Bueno, y Ya era muy bicho raro para ese entonces, me parece. ¿y cómo te llevabas con vos misma? ¿Te querías, te criticabas, cómo eras con vos? Si bien dijiste que eras introvertida y después extrovertida. La adolescencia. Entonces estamos hablando de 13 años, el secundario. El secundario. Sí. Bueno, no me bancaba a los adolescentes. No me los bancaba, me parecían súper estúpidos. Y entonces me puse a trabajar. O sea, yo es como que me inventé un trabajo y bueno, con mi novio, que la cosa loca, ¿no? Porque con los varones me llevaba bien, pero yo iba a escuela de chicas. Entonces, en mi escuela de chicas, olvídate, no había forma de... O sea, pasaba los recreos sola, no sé, no tenía nada que me pudiese vincular al mundo de ellos, ¿no? Muy extraño. Y por otra parte, sí, en la colonia de verano conocí a un chico que fue mi primer novio y ahí hicimos barrita y ya todos sus amigos eran mis amigos, pero ya es otra cosa, ¿no? Y también muy varonera, sin lugar a chicas, digamos. Y estaba en los juegos de ellos. Y después, bueno... ¿Salían a bailar? No, porque nunca pude bailar porque la música fuerte no me molestaba, el humo del cigarrillo no lo soportaba. O sea, en definitiva me intoxicaba, era un sufrimiento ir a bailar. Entonces, bueno, todo eso... ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Pub no lo entendía porque no se podía hablar, entonces tampoco entendía de qué iba un pub, porque no lo entendía. Las salidas de noche me daban sueño. Es como difícil, ¿no? Ahora hay muchas personas que tienen así esa manera de ser y bueno, y yo creo que se juntan entre ellos. Sí, hacen la previa, después salen. Y hacen, digo... adolescentes que la pasan más tranquilos y se aíslan del grupo, digamos, salidor. Sí. Pero en esa época yo no encontré como para hacer eso, tampoco. Tampoco. ¿Y esto que dijiste, empezaste a trabajar, qué empezaste a hacer? A comprar y vender productos de kioscos y a atender como mayoristas a los kioscos. O sea, todos los artículos varios de los kioscos empezábamos a tener mercadería en la casa mía, en casa de mis padres, y nos divertíamos como locos, la verdad, preparando los pedidos, tirándolos por la ventana al patio, las bolsitas, eran bolsitas de basura con pedacitos de cartón donde le poníamos fulano de tal, y cerramos el nudo de la bolsita y eso era un pedido, ¿no? Y lo tirábamos al otro que lo agarraba en el patio y después lo llevaba a otro, que un patio largo, hasta que salía para afuera, y después lo poníamos todo en un taxi y lo salíamos a repartir. Bueno, o en un bolso divertido. Y entonces... Es que era muy divertido para nosotros, o sea, claro. Para nosotros no era que precisáramos, teníamos casa, comida, estábamos a resguardo de lo que eran nuestras familias, pero
todo eso era cómo pasábamos nuestros días, cómo nos entreteníamos, ¿no? Y hacíamos listas de precio y mayoristas y así hacíamos todo eso jugando a ser grandes, digamos, pero de verdad. Entonces era muy divertido. Bueno, y así fuiste creciendo, porque después vino Duncan, ¿no? Y en ese juego, o sea, en algún momento, repartíamos a bicicleta, repartíamos a colectivo, y después nos compramos un Renault 6 a los 16 años, o sea, ni siquiera tenemos licencia para... Ni siquiera, era todo infracción. Era todo infracción. Bueno, pero no había tantos controles. No había tantos controles, o por supuesto comprábamos en negro, vendíamos en negro. En ese tiempo nadie pagaba un impuesto. Era una cosa muy loca pagar un impuesto. No sé quién lo habría hecho, pero en ese momento no se hacía. Sí. Y bueno, entonces así crecimos muy libres, y esa libertad yo creo que le dio rienda suelta a todos nuestros errores de base, ¿no? Nuestros errores de decir, esto es mío, esto es tuyo. No había tal mío, no había tal tuyo. Había un pozo común donde uno sacaba lo que precisaba y bueno. Era muy puro, muy transparente. Sí, puramente se reflejaban las distorsiones, muy puramente, porque después, los años posteriores, cuando uno se hace grande con tales rollos, Claro. Se ven las diferencias, ¿no? Después de estar trabajando unos años y ver que uno no tiene nada y el otro tiene todo un departamento armado, es como que sí, esto Le qué estabas pasa acá, donando ¿no? todo tu potencial. Claro, porque en ese momento súper inocente y no, o sea, esta cosa muy suelta de no saber mucho para qué sirven las cosas. Las cosas eran un juego y dentro de ese juego había un desarrollo que uno se metía ahí, Sí. pero no había una expectativa de resultado. Entonces, no había un para qué tener algo Claro. que me motivase mucho. Entonces, bueno, todo eso después se transformó en un brutal problema, pero hasta ese momento era todo divertido. Y después, bueno, sé que viajaste, que viviste en Mendoza, después vino Villa Giardino, pero Y bueno, ¿cómo bueno. fue el traspaso Y de lo que capital pasa- a Mendoza? Es que eso tuvo que ver con ese... vos me estás llevando muy rápido, ¿eh? Ah, sí, bueno. Porque si no, no se va a comprender. Ajá. La parte esta jocosa de la vida es mientras tenemos el reparto y demás. Ajá. Después, bueno, ahí donde ponemos nos proponen tomar un local muy grande. Ajá. Y en ese tomar el local muy grande ponemos un negocio, digamos a la calle, ya estable, que tiene mucho más compromiso, mucho más demanda. Nuestro horario de trabajo era de las 9 de la mañana a las 10 de la noche y los 7 días de la semana. Ay, Dios. Y eso ocurrió desde el año 1988, hasta que yo recuerde. Espera. Sí. Hasta que yo interrumpí mi conexión con Duncan, que fue en el año 2000. A ver. ¿Pasaste la debacle del 2001? ¿La pasaste? Espera, no, 1996. 1996, desde 1988 hasta 1996, Sí. compartimos esa cosa con uno o dos locales que teníamos grandes en zonas muy céntricas de Capital Federal. Y bueno, y ahí teníamos toda una vida comercial. Entiéndase que yo tenía, empecé esta parte a los 18 años hasta los 26. De los 18 a los 26, o sea, Ya había más responsabilidades. de los 14 a los 18 con mi pareja éramos novios, pero después fuimos socios desde los 15 prácticamente hasta los 26. Con muy buena relación. Sí, la relación atravesó todo tipo de pruebas, exámenes y situaciones y momentos y todo, ¿no? Pero es como muy atípico todo, porque me metí de lleno en la vida de los adultos, siendo muy jovencita. Entonces, de pronto, estaba emancipada, tenía, qué sé yo, tarjetas de crédito, cuenta corriente, chequera, es como raro. Claro. Entonces Muy tempranamente. venía un proveedor y decía, ¿dónde está tu papá? Acá no hay ningún papá, tenés que hablar conmigo.
¿no? Buenísimo. Así que bueno, es como fuerte la cosa, ¿no? Sí. Y después de eso, ¿qué Lo que vino? pasa que justamente esta es mi vida así, digamos, más externa, pero internamente al romperse mi noviazgo apareció mi amor imposible, ¿no? Ajá. Mi amor imposible por el cual tengo un episodio así de drama tremendo donde me quiero matar y bueno. Y todas estas cosas que me llevan al toque con lo místico, digamos. Con lo místico. Y ahí aparecen la oferta mística, la que opté es el tema de la gente oriental que había venido de Taiwán trayendo el Tao como una filosofía y bueno. ¿Ahí seguías en Capital? Ahí seguí en Capital Sí. unos años, porque fue del 93 al 96. Donde ya el 96 eso había llegado a un grado de maduración y yo ya estaba completamente que no me importaba nada del plano, ¿no? No me importaba más nada, no le veía sentido a toda la empresa que había emprendido durante toda mi vida, ¿no? Entonces ahí viene, o sea, está bien, tengo una primera etapa súper lineal, pero después súper mística. Súper mística, o sea, ahí ya me voy a salvar el mundo. Claro. A Mendoza, como diciendo, uno deja todo por algo que entiende que es más importante. Exacto. Y después viene que te mudás a Mendoza y ahí tenés a Laura. Lo que pasa que en esa situación de ese encuentro con lo místico aparece que el que fue el papá de mis hijas, que fue mi pareja con la cual me caso, que bueno, que en realidad es el hijo de una persona que practicaba esa disciplina del Tao, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y ahí hago mi pareja como más, como queriendo Firme. hacer un intento de más firme, ¿no? Sí. ¿Te programaste alguna vez esa vida lineal de casarme, tener hijos No. y nada? No. Nada de eso. No, me absorbió el tema de místico, me absorbió por completo. Entonces todo eso era una mecánica como para sostener lo otro, pero no era en sí mismo algo que tuviese un proyecto. No. Y bueno, y llega Laura. Sí, en realidad yo no quería tener hijos. Y entonces en un determinado momento tengo un sueño donde un hijo me pide venir a nacer como que... Y entonces yo decía, no, en la almohada, ¿no? No. Y en ese no, después, porque el sueño fue muy tremendo, porque en realidad yo, por más que le decía que no, me seguía diciendo que sí. ¿Sí? Como que ese bebé me decía que sí y yo decía que no. Y yo decía que sí. Y me terminó conmoviendo, porque yo le puse un montón de condiciones en el sueño. En el sueño mismo. Yo no estoy para esto, ni para esto, ni para esto, ni para esto. Mis puntos importantes son estos y estos, como espantándolo, ¿no? Y aceptó todo. Ya sabías que era femenina. No, porque en ese momento era una abstracción. Yo dialogo con una abstracción que en realidad yo sé de qué se trata ahí abajo, pero que en realidad es una abstracción. Entonces no hay una apariencia. Okay. Pero bueno, de eso resultó que en el medio tengo un viaje a Taiwán de 3 semanas. Por esto del Tao. Claro, en el año 98, en el año 1998, en el mes de febrero, viajo a Taiwán 3 semanas y cuando vuelvo quedo embarazada. Entonces, ahí es donde sucede que nace mi primer hija, ¿no? Que ahora tiene 17 años, 18, perdón, 18. 18, es que bueno, hace poquito. Y después de Laura, no hace poquito, pero no hay tiempo. El tiempo no existe. Claro. Después de Laura, ¿a los cuántos años viene la segunda?
o sea, 1 año y 11 meses. 1 año y 11 meses. Ananda. 1 año y 11 meses, Ananda, sí. Sí, sí. Las dos, Ananda tiene 16. Sí. las dos las tuviste allá en Mendoza. Las dos nacieron en Mendoza, sí, sí, sí. Una nació totalmente en silencio y con los ojos abiertos así mirándome y la otra llorando los gritos, que pobres los otros bebés. Así que nada que ver. Y contame alguna historia con Laura primero, algo, viste que las mamás tenemos alguna historia que guardamos Quedé totalmente o no. enamorada. Alguna historia, viste, de esas que te matás de la risa con tus hijos, alguna, no sé, algo que recuerdes con mucho cariño o eso, o algún momento donde se miran y se encuentran. Es muy extraña la relación entre nosotros porque yo en realidad nunca las traté como una mamá. Entonces no hay un vínculo a lo que el mundo conoce madre-hijo, ¿no? Siempre fue un compartir entendiendo de que, aparte porque Laura cuando nace no parece un bebé. O sea, nace con los ojos abiertos, me mira a los ojos, o sea, establece un vínculo de mucha paridad conmigo. Entonces no puedo, yo creo que ella misma en su nacimiento provocó un vínculo distinto. O sea, lo provocó porque es sorprendente. Primero nace, no llora, te mira fijo. ¿Cómo va a cómo va a enfocar la mirada? ¿Cómo te la ponen acá estando totalmente embadurnada de los líquidos? Va a dar vuelta la cabeza para mirarte fijo. Eso te choquea, ¿no? Y a mí me choqueó. Entonces, yo nunca pude presentarme como la madre de ella porque es como que ella me vino a buscar. Primero me pide nacer. Claro. Y cuando nace, se establece ella el vínculo conmigo. Entonces yo, ¿cómo me conecto como mamá con ella? No puedo. No podés, claro. Entonces, ahí hay algo que ya está funcionando diferente. Ella tiene una autorreferencia muy grande. Yo puedo hacer todos los desarrollos que yo quiera, pero ella es ella, ¿no? Entonces, esto hace que tengamos una relación maravillosa, ¿no? Maravillosa. ¿Y Ananda? Lo que pasa es que Laura es la persona con la cual yo más me identifico de mis hijas. Ajá. Ananda tiene mucho más, como si fuera, te diría, ese punto de conexión con el padre, ¿no? Tiene más ese vínculo con el padre. Pero Ananda, es muy loco lo que voy a decir, pero es más compañera. Es mucho más compañera. O sea, compañera que vamos a hacer esto y entonces vamos allá. Y sí, estamos como más diálogo, más abierto, más en contacto. Entonces yo siempre sé más de la vida de Ananda, Ananda siempre sabe más de mi vida, ¿sí? Y Laura es como, está en su castillo. Tenemos que ir a tocarle la puerta a ver si atiende, ¿no? Y bueno, pero el vínculo pasa por otro tipo de conexión. Pero es una conexión más de tipo autorreferente, es otra cosa, es otra historia. Con Ananda hay más conexión cotidiana, digamos. ¿Y cómo fue esa ida de Mendoza a Jardino? No, de Mendoza a ¿o Jardino no? no. Ah, No hay teníamos ida de Mendoza entendido a que... Jardino. No. ¿Cómo fue que fuiste a parar a Jardino? No. De Mendoza yo me voy a Buenos Aires porque en primer lugar elijo separarme, o sea, se rompe mi pareja, o sea, se rompe mi matrimonio y entonces elijo separarme y me voy a casa de mis padres con mis 2 hijas que en ese momento tenían 11 meses y casi 3 años, ¿no? Así que esa es la situación. Me voy en ese momento, en el 2001, me voy a Buenos Aires. Y entonces en esa vuelta a Buenos Aires empieza como si fuera el momento donde es el gran quiebre con mi conexión con el Tao, ¿no? Y entonces ahí se me cae mi argumento de vida prácticamente, porque era todo lo que yo había puesto ahí se me diluye. Entonces ahí fue muy difícil, muchos años me llevó recuperarme eso, muchos años.
No hablo de momentos, años. 7 años. Bastante. 7 años. Sí. ¿Y después qué otro camino seguiste? Después del Tao, cuando ya te desilusionaste. En esa situación es donde yo me encontré a mí misma en esos 7 años, así que ya no era la excusa del trabajo y la vida lineal, ni tampoco era lo oponer espiritual y la vida del templo, sino que era yo. Entonces me tuve que encontrar conmigo en ese tiempo. Muy distinto. Y bueno, ¿y te quedaste en Buenos Aires? Una situación de mucha soledad, ¿no? Porque de hecho mi próxima pareja, si podríamos decirle, aparece en el 2008. O sea que tenemos del 2001 al 2008 ese encuentro conmigo misma que me lleva todo ese tiempo. Y bueno, y yo creo que ahí en el 2008 empieza a surgir otra persona. Otra persona que por fin empieza a manifestarse de una manera más autónoma, ¿no? O sea, ni por el juego que era la vida lineal del trabajo, que después se volvió presión laboral en sus momentos más críticos, pero en definitiva era linealidad, no era la parte aérea y mística y todo eso, sino que había otra propuesta. De hecho, mi primer como trabajo tenía que ver con los productos de OmniLife y la salud. Entonces encontré ahí un nexo entre, a ver, ¿qué tengo en común con el resto de los humanos? Un cuerpo. ¡Ay, qué bien! Al fin tengo algo en común. Es porque encontré como que lo único que tenía en común con la especie humana era tener un cuerpo, ¿no? Entonces encontré en eso una reconexión, una oportunidad de reconexión. Es como diciendo, en estos 7 años descubrí algo hermoso, ¿cómo lo muestro? Si no me puedo vincular con el mundo. Entonces, el trabajo a través de una excusa física de contacto fueron los productos de OmniLife, ¿no? Que bueno, puntualmente por un caso de mi hermana y una recuperación, yo descubrí una utilidad y entonces había que explicar esa utilidad en la biología. Y yo creo que esa fue la excusa más grande y más maravillosa que me llevó a contactarme otra vez con la gente, ¿no? De reconocer que lo único que tenía en común era una biología. Claro. Pero eso pasó después de 7 años de estar conmigo misma y... Está bien. Y ya en ese entonces, en esa época que estabas en OmniLife, ¿ya sabías que ibas a ser una persona conocida? ¿Lo palpitabas? No. ¿Que ibas a tener nada? No, de ninguna manera, o sea, no, ni mucho después tampoco. O sea, no, para nada. O sea, lo de OmniLife sí, de pronto en la comunicación de lo que hacía se notaba algo diferente, pero se notaba algo diferente por los 7 años que yo me había consumido dentro de mí, ¿no? Entonces, cuando yo salí al contexto, cuando salí al mundo, tenía evidentemente algo que ya había brotado dentro mío, o sea, una relación conmigo que ya estaba conciliada de alguna manera. Entonces, bueno, salí a través de eso como excusa tener, y a través de la explicación o cómo lograba mostrar la explicación, se notaba o se filtraba alguna cosa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí vinieron programas de radio. ¿En qué radio estabas? ¿Qué hacías? Los programas de radio, pero con respecto a OmniLife, Salud que Contagia, estamos hablando de Capilla del Monte, año 2000, no me acuerdo, 2010, Capilla del Monte, radio los días sábados, Salud que Contagia Salud que Contagia le habíamos puesto a esa organización OmniLife que pretendía explicarle a las personas acerca de la nutrición, ¿no?
la nutrición y todo este rol que jugaba como que si el cuerpo se nutría bien no precisaba de medicamentos, sino que el cuerpo solo tenía una capacidad de respuesta y que solamente había que darle los recursos, ¿no? Ajá. Entonces era la alimentación el recurso. Y bueno, y después de ahí descubrir que en realidad la gente caía ahí por temas emocionales y después había otras, la interacción con la gente me provocó que busqué otras herramientas. Y esas otras herramientas, bueno, ¿Cuáles fueron? Vinieron de un aparato que se llama campo cuántico, que encontré cómo desplegarlo ahí en la zona, porque ya después ahí me mudé a Giardino. Ya estabas en Giardino. Febrero 2011 ya estoy en Giardino, pero estoy incluso en la radio de Giardino hablando de campo cuántico, que era esta manera de tener una hora de una terapia que gestione un campo y lo equilibre. Y entonces yo al hacer esto podía estar en contacto con la gente semanalmente, por ejemplo. Y ahí se hacía un vínculo muy lindo y eso dio la posibilidad de que conozca los aspectos emocionales de su vida que yo venía acompañando desde lo nutricional y desde esa terapia, ¿no? Entonces ahí vino el tapping, ¿no? El tapping. Yo no lo conozco, pero... Bueno, es una técnica que ¿Memoria tiene que celular? ver, yo creo que es algo por el estilo, pero no es exactamente eso, que tiene que ver con los meridianos y cómo uno ancla en la biología esos rastros que de lo que tiene guardado, ¿no? De lo que no puede poner en texto, pero que queda como un bloqueo. Entonces eso, rápidamente me fui a hacer el curso y bueno, porque esto encontraba que me conectaba con algo que estaba evidentemente inconsciente, pero con una percepción de que tenía más para dar, ¿no? Y bueno, rápidamente me desarrollé muy bien en eso y ya hacía cosas a distancia, porque lograba encontrar situaciones que habían sucedido y síntomas que tenía la persona, y yo simplemente de captar esa información y hacerme el tapping yo, la otra persona tenía el resultado. Qué ¿Sí? espectacular. Tercerizaba de una manera fabulosa. Entonces ya mi mamá se colgó. Me empezaba a llamar y decir, Ale, Tenés una paciente. a tal persona le pasó esto y esto y esto, que así, así, así. Y entonces yo le hacía las preguntas correspondientes para saber, voy a usar palabras de ahora que antes no sé cuál usaba, pero para poder parametrizar qué era lo que le había pasado. Cuando yo lograba ver eso, bueno, listo, tenía que ir en el colectivo a hacerle terapia a alguien y entonces iba haciendo el tapping, ¿no? Y después mi mamá por teléfono, ay, sí, pasó esto y esto, pasó esto y otro, mirá qué bien, ¿no? Muy loco, porque esta cosa de que en el curso no estaba esto, supuestamente, pero ya esa cosa de Terminator y de romper todo lo que uno hace ya estaba en mí muy fuerte. Exacto. Entonces, bueno, ya el segundo curso que voy, yo pensé que iba a estar más avanzado, ¿no? Y no, resulta que yo tenía el update de ese curso muchísimo más expandido. Y bueno, y ahí, después, bueno, vino Corber y pasó lo mismo. Ajá. Estuviste con Ranta también. Pero eso fue anterior. Fue Fue anterior. durante mis 7 años. Los 7 años, está bien. O sea, mis 7 años en la soledad y los 7 años de la roca del RAM andan por ahí, ¿no? Bueno, y experimentaste y supiste y desarrollaste esto de el vacío, la nada, conceptos que antes nosotros, la gente tenía, me olvidó. Bueno, el vacío que sentimos todos. Mucha gente habla del vacío, no solo vos, de la nada. ¿En qué se diferencia No sé, ahora se puso de moda. este proceso tuyo
Con el de los demás, ¿qué pensás? ¿Cuál es la diferencia? Es que no conozco el proceso de los demás, no puedo opinar. Yo creo que los que están como receptores son los que ven las diferencias. Desde mi lugar no estoy enfocada en lo que estoy haciendo, entonces no puedo ver las diferencias. Aparte, no me pongo a ver lo que hay. Yo no te digo, yo no sé qué es lo que hay, porque en mi momento donde yo escuchaba todo eso, ya pasó. Claro. Entonces no estoy ahora, esa no es mi manera de actualizarme. Te ¿Sí? enfocaste en tu desarrollo. Es que yo me actualizo de otra forma. No me actualizo mirando qué hacen otros, ¿sí? Y qué dicen otros, o sea, no, encontré otra manera de actualizarme. O sea, que es mucho más abstracta, tiene todo una cosa más sofisticada y mucha más precisa y mucho más directa. Entonces, como que pierde el sentido hacer eso, ir por ese lado. Está bárbaro porque son recursos que están y después la gente encuentra las conexiones, ¿sí? Okay. Pero la gente encuentra las conexiones, yo no lo conecto porque no estoy como un receptor brindando esto puramente, no lo estoy tomando de otra parte. Entonces, no sé compararlo con otro, porque no me tocaría a mí compararlo con otra cosa. Le tocaría a otra persona que como un observador vea esto, vea lo otro y entonces pueda hacer una comparación. Claro. ¿No? Y así como estamos charlando de tu pasado, Sí. de cómo empezaste, el lugar donde estás ahora, ¿no? En el desarrollo de lógica global convergente en este momento, ¿podés vislumbrar tu vida en un futuro? O sea, ¿te ves? ¿Tenés una a futuro dónde vas a estar? O sea, o aunque sea muy, muy cercana, ¿no? No. No. No puedo hacer eso con mi vida biológica particular, no sabría decirlo. Desde una conciencia muchísimo más abstracta sí te puedo dar un pantallazo. Por ejemplo, si yo te digo cómo ves Sí. en lo global Argentina, ¿te das un pantallazo? O sea, de cómo, ¿qué es lo que puede...? Para mí Argentina no es Argentina, es el parámetro 54 del planeta Tierra. Entonces, Claro. si alguien me va a escuchar pensando que hablo de Argentina y va a estar filtrando por un lugar que no es el lugar que estoy hablando, ¿no? Sí. Entonces, la Tierra misma está entrando en una conectividad con la conciencia humana. Entonces, la Tierra misma es ella misma su propio cerebro, ¿sí? Y nosotros estamos a través desarrollando ese cerebro como terminales, ¿no? Entonces estamos en una autoconciencia de la Tierra, es un proceso de autoconciencia de la Tierra. Entonces formamos parte de su proceso de autoconciencia. Entonces, de ninguna manera para mí Argentina es Argentina. O sea, Argentina es Argentina y te lo tengo muy desdibujado. O sea, para mí Argentina tiene concretamente... Pero te guías por el código telefónico es que lo de que cada pasa país. lo que pasa que esto es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido espontáneamente, ¿sí? En un primer momento no sabíamos nada de los códigos. Se fue dando una sincronía entre las realidades objetivas del plano y un modelo abstracto. En determinado momento se vinculó y a partir de esa vinculación ya hay una conectividad que se está dando. O sea, ¿puede la persona vivir toda la vida sin enterarse de esto? Pero el que se enteró ya no puede vivir sin estar enterado de esto. ¿Sí? Entonces, este es el punto. O sea, hay un modelo abstracto que cuando toca el concreto te da el trasfondo de ese concreto. Entonces vos ya tu concreto que lo veías acá, ya lo estás viendo acá abajo. Claro. Entonces para el que no ve esta parte, entiende que yo estoy hablando de Argentina. Yo no estoy hablando de Argentina, estoy hablando de algo muchísimo más profundo, que es el rol inconsciente de Argentina en el mundo.
estoy hablando del rol inconsciente, no estoy hablando del rol consciente, porque el rol consciente no lo tiene para nada asumido. Claro. ¿Sí? Pero sí tiene un rol global. Lo que pasa que eso, en la conciencia argentina, se ve como, ¿cómo se diría? El defecto. ¿Sí? El defecto es una cualidad que pareciera no estar bien. Es una cualidad que tenemos que parece que entorpece el desarrollo de lo que debería ser. ¿No es cierto? Por ejemplo, el argentino que salta todas las reglas. El argentino que salta todas las reglas, el que quiere atar las cosas con alambre siempre, el que quiere ir inmediatamente a aparecer algo que en realidad no lo puede ejercer en el plano. O sea, todas esas cuestiones que son los defectos típicos argentinos del cual se han escrito libros, Sí. ¿sí? Son defectos sí, solo sí no se ha descubierto la lógica inconsciente de esos mecanismos. ¿Y ¿Sí? cuál sería, por ejemplo, una? ¿Una qué? Nombrar, por ejemplo, el argentino salta todas las reglas. Claro. Alejandra Casado, ¿qué diría de eso? Porque tiene una conciencia impersonal del diseño. Entonces no está atrapado dentro del diseño, sino que siempre lo está auditando. Y al estar siempre auditándolo, nunca se involucra. ¿Sí? Para poder involucrarse debería tener una perspectiva muy abstracta, redefinir su finalidad y aplicarla en el plano, y ahí se involucra. Si no, la manera de involucrarse es a lo delincuente o a lo ingenuo. ¿Sí? El ingenuo está implicado, el delincuente está implicado. ¿Sí? Son dos modelos de implicancia distintas, el ingenuo y el delincuente. ¿Sí? Nosotros somos las dos cosas simultáneamente, en muchas cosas delincuentes y en muchas cosas ingenuos, ¿ves? Sí. O sea, estoy hablando de lo básico. Ahora, cuando uno tiene un modelo de cosmovisión, maneja su implicancia de otra forma. Claro. ¿Sí? Porque ya redefines la finalidad de esa implicancia. Y es lo que estamos haciendo acá. Claro. Pero bueno, hasta que no hay una cosmovisión que te permite ver eso, bueno, estás o te implicas como delincuente o te implicas como una persona de buena fe que simplemente deja todo en manos del otro y hace lo que hay que hacer. ¿No es cierto? Bueno, ¿y qué me podés decir del terrorismo que hoy está surgiendo en el mundo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás que puede suceder con esto de las religiones, guerras religiosas? ¿Cómo lo ves a eso, tu mirada? Terrorismo, son los errores que no somos capaces de procesar. Entonces, el error cuando no encuentra un camino trascendente, encuentra un camino que irrumpe violentamente. Entonces, el terror es esa manera de bajar al error, al plano, y exponerlo, pero de una manera cruda, cruenta, violenta, desafiante en lo concreto, ¿no? Es la herramienta que hay. Si uno tiene herramientas lógicas, no precisa la violencia. Si uno tiene la presión de eso, que no baja al plano, la única que le queda es la violencia. Ok, pero no todos tienen la lógica. No. Es que para la humanidad no es gratuito no accesar a una conciencia impersonal. Tiene altos costos. Y esos altos costos forman parte del terrorismo. ¿Sí? Bueno, Porque hay un punto ciego muy grande, hay una inconsciencia muy grande. ¿Sí? O sea, lo que se va a gestar de acá a fin de año es modificar el planteo de cuál es el propósito del humano. ¿Sí? El propósito del humano, ¿cuál es? ¿Sí? Porque bueno, tiene que haber un movimiento, un cimbronazo muy grande para que el humano se plantee semejante cosa, ¿no es cierto? y esto de que hablas de la tierra, que
que la Tierra construye conciencia. ¿Cómo es que la Tierra construye conciencia para la persona que no sabe nada? ¿Cómo es que la Tierra construye conciencia? Sí, sin lugar a dudas, y ese es el continente en el cual todos en algún momento vamos a caer en esa lógica, ¿sí? En algún momento, cada uno verá cuánto se demora, pero sí, esto que nosotros hemos utilizado la Tierra como un recurso para que nosotros desarrollemos la conciencia como humanos. Y entonces que la Tierra estaría cumpliendo un papel medio como pasivo, ¿no? Bueno, no es pasivo. Y aparte, bueno, nosotros manejamos una batería de conceptos que las personas no tienen como conciencia inerte, ¿sí? Entonces, la conciencia inerte forma parte de la conciencia que arbitra todo lo que existe. Porque lo que existe, para que se mantenga colapsado en la existencia, tiene que ser observado, ¿sí? Y si yo no estoy observando tal cosa, ¿qué es lo que la está observando? Es algo que me está proporcionando un contexto y lo está colapsando solamente para darme la oportunidad que yo lo descubra, ¿sí? A nuestro alrededor está tejido de algo que está sosteniendo a todo como es. Ese todo como es, ese todo se vincula con eso, ¿no? Con la conciencia de la Tierra sosteniéndote el escenario. El contexto, ¿sí?, que serían los humanos. El contexto es todo. Esta silla, es este piso, es esta ropa, es este papel, es este micrófono, es esa cámara, es todo. Es todo. Es el que está mirando desde ese lado esta entrevista, o sea, y dónde está sentado, y dónde está pisando, y en qué paredes lo están circundando, o sea, de cómo está vestido, todo eso es. O sea, y captar esa idea de que todo eso, al estar colapsado, tiene un observador que lo está haciendo, y si no soy yo, es otro. Es una conciencia que me trasciende la mía, pero que a la vez no me está matando y no me está atacando y me está dejando respirar y me está dejando usar la ropa y me está dejando usar la silla y me está dejando usar el piso. Evidentemente que aquella conciencia tiene un crédito para mí, que yo lo estoy desarrollando. Pero esa conciencia que me está sosteniendo a mí todo colapsadito, ¿tendrá una finalidad? ¿Me estará dando un tiempo para que yo advierta que ella existe? Es una pregunta abierta. Sí. Es una pregunta abierta. Todo lo que está existiendo, ¿no estará esperándome que yo me dé cuenta para qué? ¿No? Entonces, son simplemente disparadores, porque cuando se accesa a esa lógica espaciotemporal, entra un diálogo a correr con ese contexto, que una vez que se conecta, empieza a desarrollar tu conciencia de una manera impactante. Entonces, nociones de espacio-tiempo. Pero lo nuevo acá, que esto te lo debería dar un científico. Y está desarrollado por una persona común. Y está desarrollado por una persona común. Porque un científico tendría que tener una implicancia particular de su vida, particular, que no significa ir a la universidad y sacarse un 10. Tendría que tener una implicancia a pleno. La implicancia a pleno de un individuo es un científico negativo. ¿Sí? ¿Qué es el científico negativo? El científico negativo es cualquier receptor que nace y por el simplemente hecho de estar vivo y autoconsciente, tiene un crédito de conexión con la conciencia de que le está dando ese soporte. ¿Sí? Lo que diste recién. Entonces, si vos entendés que ese contexto te da la oportunidad de conectarte, empezás a vincularte como que ese contexto es el auditor de tu producto de conciencia, ¿sí? En cambio, a un científico ortodoxo, como todos lo conocemos, descarta que el contexto sea un auditor. Y elige determinados auditores puntuales que le validen lo que dice, lo que hace o por dónde conduce su investigación. Y se contrasta con aquella comunidad científica solamente. ¿Sí?
no con la realidad, porque la realidad sería como mucho para absorber, ¿sí? Y sus teorías no le son suficientes para dar con la realidad misma. Entonces se conecta de una manera especulativa, como si la realidad no tuviese una conciencia propia que la estuviera administrando. ¿Sí? Entonces, el científico, como lo conocemos, el que se recibe en la facultad, niega todo esto, porque tiene no mucho... lo dejan también. Niega todo esto, o sea, entendamos de qué estoy hablando. Estoy hablando del contexto que valida a un científico como lo conocemos en nuestra sociedad. Ahora, esa persona como científico también es un humano que nace. ¿Sí? Ahora, como humano que nace, está habilitado con todo lo que yo estoy diciendo. Pero todo lo que yo estoy diciendo se pasa por alto a todo este contexto de personas que auditan a alguien, que le dan un título y lo habilitan en la sociedad para que haga determinada cosa. O sea, la realidad se lleva puesto a todos esos auditores. Porque las personas se están comunicando directamente con la realidad. Claro. Y no con la imagen de la realidad social. ¿Sí? Esto suele pasar en las encuestas. Es que lo que pasa es que las encuestas son cada cachetazo que les cae a los periodistas que se creen veedores de la realidad. Y lo que menos ven es la realidad. Lo que menos ven es la realidad. Porque deberían primero ser personas comunes y científicos negativos, en vez de periodista recibido en la universidad tal, de no sé qué cuánta cosa, ¿no? O sea, porque la lógica que toma en la universidad es una lógica que ya ha negado a la realidad como tal, porque ha negado que la realidad tiene conciencia propia. ¿Sí? Queda un largo camino, o sea. Nos queda reconectarnos como personas naturales. Si nos reconectamos con personas naturales, vamos a poder dar respuesta a los desafíos que se nos vienen. Ahora, los títulos nos estarían quedando cortos. A todos. A todos. A esta velocidad, a todos. Porque nosotros estamos dando con una lógica que cuando vos vas al contraste lógico, puro y duro de la calculadora y toda la lógica que estamos desarrollando, da con un nivel de exactitud impactante. Impactante. Y no precisamos a ninguno de esos auditores, a ninguna de esas universidades, a ninguno. Nos precisamos a nosotros mismos en contacto consciente con la realidad y con un respeto porque esa realidad está siendo sostenida por la Tierra. Perfecto. Y esto de que... ¿Ves que terminamos hablando de lógica? Vos me querés llevar por mi vida personal. Te voy a llevar por la vida personal para ir terminando. Un ping-pong, un pequeño ping-pong. Un mensaje o qué significa o qué es ciertas personas que te voy a decir. A ver. Tu mamá. Oh, mi mamá, mi mamá. Si mi mamá no fuera como es, yo no podría estar acá. Yo creo que todos sus errores y todos sus aciertos, todos sus defectos y todas sus virtudes colaboran para que esto sea como es y para que yo haya llegado a descubrir todo esto. Así que todavía está ella bancándome a que yo pueda retribuirle, ¿no? O sea, siempre es ella que me da, 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 ella que me espera, ella que aspira a entender algo que no sabe por dónde, ¿no? Y yo todavía no puedo bajar hacia darle a ella, ¿no? Claudia, tu hermana. Yo creo que lo mismo. En otros planos es lo mismo. Yo creo que ellos son como mis especies de garantes
que están sosteniendo un potencial demasiado grande que yo tengo que madurar mucho, 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 mucho para poder empezar a desarrollar. Siempre tenemos alguna tía querida que pasamos la infancia. ¿Qué podés decir de alguna tía así que quieras mucho o que tengas en tu corazón? Ahí voy a tener una disquisición en 2 tías. Porque no podría, las dos me llegan profundamente. Voy a nombrar a una y a la otra, ¿no? O sea, mi tía Ana, que me refleja a mí por su entrega total, porque tiene una entrega total a su religión. Entonces, como somos así zarpadazas para la entrega, somos zarpadazas, entonces no puedo no tener una fuertísima comprensión por su vida. Es mi tía Ana, se le acaba de quemar la casa hace muy poquito tiempo. Y paradójicamente, antes de venir a este evento, tuve que apagar una amenaza de incendio de mi casa, ¿no? Pero que en ese caso la vi, fueron baldes de agua sobre unas cenizas que estaban levantando mucho humo, y al lado había paja, y había troncos, y había todo. Pero llama la atención porque muy cerquita en día se había quemado la casa de mi tía, ¿no? Entonces, esta conexión. Y por el otro lado, aparte porque cuando mi mamá se accidentó, ella dejó su vida entera y se vino a cuidarnos que éramos chiquitos, ¿no? ¿Porque ella de dónde era? Morón, Gran Buenos Aires, pero dejó su casa, la que ahora se quemó, para poder acompañarla a mi mamá en toda su recuperación, que le llevó unos años, ¿no? Así que se hizo cargo de su negocio, se hizo cargo de su familia, o sea, se hizo cargo de un montón de cosas. Y por lo tanto yo viví con mi primito en todo ese tiempo. Bueno, esa tía. ¿Y la otra es la tía que es la alegría, la fuerza, el coraje, la chispa, el desafío permanente a esa cosa que almacenera toda la vida, pero es una almacenera que te pega 3 gritos y o sea, era muy loco porque ella, de hablar fuerte y decir, no le gusta a tal cliente, y agarra el Baygon, perdón, el insecticida, y le hace, váyase, 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 ¿no? Y vos sos chiquito y mirás eso y decís, qué zarpada esta tía, ¿no? Que no te metas en el medio. Es capaz de cualquier cosa, y de pronto se veía la vieja que se metía la lata de no sé qué debajo de la pollera, y entonces le levantaba la pollera, le sacaba la lata, la rajaba puteada, o sea. Y vos chiquito mirando eso y digo, ¡wow! ¡Qué tía tengo! No, es como que esa tía que siempre está alegre, que siempre esa es mi tía Mari. Entonces esas 2 tías es como que en toda mi infancia estuvieron presentes. Sí, Bien. súper presente, por una cosa, por la otra. Bueno, Sí. te tiro otra. Sí. El Papa Francisco. El Papa Francisco, y yo no lo torturo más, pobrecito, porque yo creo que no entiende un pedo dónde está parado. Disculpen, perdón. Las cámaras. Está bien. No, me olvidé. Macri, ojo. Me olvidé. No, Presidente. la verdad que no sé, Panchito bonito. Yo creo que estaría buenísimo que se viera los videos, que empezara a enterarse del calendario, que empezara a tener alguito de onda de dónde está parado. Macri. Mauri, a ver, me genera una ternura muy grande.
Yo creo que en algún momento va a captar todo esto, pero a la manera que lo captan los positivos, ¿no? Que es una manera distinta a la mía, pero que ahora vamos a interactuar, pues estoy bajando al positivo, ¿no? Y nada, es una ternura muy grande que tengo con Mauricio, o sea, lo veo con mucha ternura, una ternura muy grande. Igual que a Cristina. A Cristina no es ternura la palabra. No. Con Cristina no es ternura la palabra. A Cristina le tengo una fe de que puede dar vuelta a la tortilla. No sé, es un pálpito. Es un palpito. Perfecto. Que puede dar vuelta a la tortilla, que puede hacer, no sé, con elegancia puede reestructurarlo todo, ¿no? Tiene esa capacidad. O sea, y no sé, estaría tan dispuesta a colaborar para eso, ¿no? Pero es como, no es ternura la palabra, es una fe concreta en que puede pararse y articular todo distinto. Okay. ¿Sí? Otra. Sí. Tu papá. Mi papá. Y si hay algo que te hubiese gustado decirle que no hubo tiempo para decirle. Lo que pasa es que al concreto de mi papá no le podías decir nada porque no entendía nada de lo que le pudieses decir bonito. Pero lo abstracto sí. Sí, yo creo que mi mejor relación con él empezó cuando murió. O sea, mi mejor relación empezó en ese momento. Y en ese momento donde él murió, yo estaba encontrando una independencia real en mi vida. Y él se murió un 9 de julio. Y eso es como que fue muy fuerte, porque me dijo más con su muerte que con toda su vida, ¿no? O sea, se murió y era el momento donde yo accedía a estar independientemente bien parada en el mundo. Y entonces es como que el acto de amor más grande fue darme esa señal de morir ese día. O sea, fue como un encaje. El día de la independencia. Fue como un encaje muy fuerte que resignificó por completo toda su vida conmigo, ¿no? Entonces yo prefiero ese punto como punto de inicio del vínculo, no como el punto final del vínculo, al revés. Sí. Bueno. Yo lo veo de esa manera y realmente es maravilloso. Las primeras etapas de la derivación nocturna famosa, me encuentro con mi papá, que viene en bicicleta por las vías del tren, y le explico el desdoblamiento del tiempo. En el sueño. Sí. O sea que es mi primer receptor de todo este desarrollo, ¿no? De manera abstracta es mi primer receptor. Y a mi mamá le estoy queriendo explicar todavía. Pero digamos que bueno, eso fue así. 3 cositas más, sí, chiquitas. Un mensaje a todas las mujeres. Un mensaje a todas las mujeres, todas las femeninas, no solo las que te siguen, sino a las mujeres de todo el mundo. Un mensaje de mujer a mujer. Qué difícil es. Yo recién me estoy enterando de asumir la posición de mujer. Un consejo. No sé, no podría. No podría, tengo que tener más. ¿Al masculino tampoco? Es que no sé. Yo lo único, es un mensaje general y cada uno se acomode, ¿no? Pero la realidad tiene más de lo que vimos para darnos. Tiene más de lo que vimos para darnos.
Te iba a preguntar un mensaje de amor, pero se nota el amor en el mensaje ahí. La realidad, y hemos subestimado mucho la tierra, y eso se tiene que revertir de manera sustancial. Hemos tomado la tierra como recurso y nosotros somos el recurso de la tierra. Así que si no comprendemos la naturaleza de ese vínculo, que yo creo que lo vamos a comprender, y bueno, la manera de comprenderlo de la identidad positiva es más revoltosa. Precisa el caos, precisa que lo desequilibres, precisa que le rompas el mundo. Pero en esas rupturas se van a filtrar lo que se tiene que filtrar en esta gran reconexión. Así que nada, Bueno, eso es todo. la gran fe, que es el hierro de la tierra. O sea, basta de fe abstracta, bonito Pancho, discúlpame. La fe abstracta se terminó para nosotros, estamos con la fe, hierro de la tierra, nuestra sangre, red. Entonces, la fe es concreta, se volvió al planeta, hay un sostén, y bueno, y eso es lo más importante. Bueno, eso es todo y terminamos por hoy. Gracias. Gracias a todos. Gracias a vos. Gracias. Everything changes.